Sí, la cabeza del fémur, un hueso con el que podríamos hacer mucho daño, desde luego. La articulación coxofemoral, la articulación que hace la cabeza del fémur con el acetábulo, es una de las articulaciones más fuertes, más poderosas y más importantes de nuestro cuerpo, por no decir la más importante. La relación que tenemos con los seminarios anteriores de tobillo, rodilla y ahora cadera es fundamental para posteriormente todo el trabajo que veremos en la zona lumbar, así que la unión de este seminario de cadera es la llave de la zona lumbar y además también es otro gran asistente y otra gran ayuda para la rodilla. Entonces, todo lo que sea alineación de pie, rodilla y cadera lo haremos de la misma forma. Primero que haremos con esa persona, evaluación, plano frontal y plano sagital, ver cómo viene la persona, cómo se queda de pie, cómo anda, cómo sube y baja escaleras, cómo hace una sentadilla monopodal, cómo hace una sentadilla bipodal, pero también en este caso de la cadera, cómo se sienta. Es muy importante que veamos cómo está de pie, si cuando está de pie tiene la cadera en extensión o hace anteversión pélvica, o si tiene la cadera en flexión y hace rectificación lumbar, cómo se relaciona la cadera con el resto del cuerpo. Principalmente miraremos cadera y lumbares y cadera y rodillas. Entonces, será muy importante ver cómo se sienta en un ángulo de 90 grados, ver cómo la rodilla queda en línea con la cadera, para ver si esa flexión de cadera está preparada a 90 grados o si por el contrario no admite 90 grados y lo compensa la zona lumbar. Queremos ver si tiene una buena alineación y mediremos sobre todo el ángulo de Q. Si vemos que el ángulo de Q es positivo, va bien y tiene una buena alineación con la rodilla, con el tobillo, etcétera, fantástico. Si no, nos empezaremos a preocupar un poquito para ver qué pasa y qué tenemos que preguntar a otros especialistas, etcétera, para que nos den sus recomendaciones para nuestra forma de entrenar. Será muy interesante ver cómo mejoramos la observación de cadera, viéndole cómo se sienta en una silla normal, cómo se sienta en la silla de pilates, cómo se sienta en un cajón o cómo se sienta en el Cadillac, ver diferentes ángulos de flexión de cadera y cómo afecta eso a su rotación externa, rotación interna, cruce de piernas, etcétera. Será muy interesante preguntarle si dobla o no las piernas encima de la pierna, si cruza las piernas o no, si pone algún tipo de posición en decúbito prono o decúbito lateral al dormir, si conduce un coche automático o un coche manual, serán cositas muy interesantes, si pasa muchas horas sentado o si pasa muchas horas de pie. Bien, pues tras toda esa evaluación, el trabajo de caderas irá encaminado principalmente a empezar poco a poco, como siempre, fitting straps, footwork, etcétera, etcétera. Pero además de todo lo que hagamos en footwork, fitting straps, como hemos hecho en los seminarios anteriores para el tobillo y la rodilla, buscaremos también mucho más trabajo en cuadrupedia y en decúbito lateral. Así que después del trabajo en decúbito supino, suave, moderado para la persona, trabajar la respiración, la postura, la conciencia corporal, pasaremos a la cuadrupedia, principalmente con el Knee X3 Series, ejercicios muy interesantes para ver el culo. O sea, la cadera no es esto, sino que es todo lo que hay aquí. La cadera no es solamente el psoas, el tensor de la fascia lata, los aductores de la cadera o los aductores del muslo, pectíneos, suelo pélvico, no. La cadera principalmente, por fibras, por funciones, es el glúteo. Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piramidal, tensor de la fascia lata, psoas, como decía, grácil, todos esos músculos también. Pero si tenemos que priorizar y tenemos que prestar atención a algún tipo de músculo que pueda estar deficitario, miremos el culo, ¿de acuerdo? Así que miraremos cómo están los Knee X3 Series, veremos si hay algún tipo de disociación incorrecta o si la zona lumbar hace extensión lumbar cuando no puede hacer extensión de cadera y mantener los erectores lumbares, etcétera, etcétera. Y posteriormente le pondremos mirando para el otro lado. Miraremos con el reformer hacia el otro lado para hacer reverse abdominals, para hacer ejercicios al revés de abdomen en vez de boca arriba, que ya hemos hecho anteriormente, dick backs, belly fallout, etcétera, single leg stretch, fitting straps, footwork. Vamos a hacer ahora ejercicios donde hagamos flexión y extensión de cadera sin hacer flexión del tronco. Una vez que trabajemos todo ese trabajo, sería muy interesante, después de haber hecho muchísimos ejercicios que tenemos en pilates de ese tipo, como también en cuadrupedia, hip stretch, tanto en el reformer como en el Cadillac. Podemos hacer también en sedestación los leg pull, todos los ejercicios que sean de empuje del pedal en la silla. Podemos hacer muchos standing leg pump también, para terminar, etcétera. Pero antes haremos, sobre todo, los ejercicios en decúbito lateral. Toda la serie lateral de side leg lift serán geniales. Todo el trabajo que hagamos
de piernas en decúbito lateral, después de lo que hemos dicho de cuadrupedia, serán fundamentales para terminar en bipedestación con las sentadillas que hemos visto para evaluar. Así que hacemos un poco de recapitulación. Empezamos evaluando cómo están sentados, además de pie, sentadillas, etcétera, cómo se sientan. Después hacemos footwork, fitting straps, pero posteriormente knee stretch series y reverse abdominals. Después de todo el trabajo de cuadrupedia y demás, podemos hacer un trabajo también de rodillas, donde haríamos antes que de pie, pero también en el standing leg pump, haríamos seated leg pump, y de rodillas, knee stretch series, thigh stretch también serían muy importantes, y posteriormente todo el trabajo en decúbito lateral. Después del trabajo en decúbito lateral, podemos hacer algo en decúbito prono o volver a cuadrupedia con estiramiento de cadera, y terminamos en bipedestación con sentadillas que nos han servido para evaluar al principio y ahora nos sirven para fortalecer con bandas elásticas, etcétera, etcétera. Todo esto lo veréis en las clases que vamos a realizar durante todo este mes.